Seguimos con temas de antropología y continuamos en América Latina para conocer el sistema vial andino, conocido como Capac Ñan, que ha sido reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El sistema vial andino es un símbolo milenario de acercamiento entre seres humanos, territorios y culturas. Es la manifestación de importantes procesos de intercambio de saberes y de tradiciones culturales, de mercancías y de comunicación entre pueblos y territorios. Se trata de una red de caminos de aproximadamente 30.000 kilómetros de largo que conecta a 6 países sudamericanos y que constituyó un elemento estratégico para la unificación, el crecimiento y la organización del Imperio Inca. Para conocer con detalle este sistema vial, nos acompaña la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Mulauer-Seiter, que ha invitado a una experta en el tema que ha realizado su tesis sobre él. Hoy tenemos en la radio con nosotros a María Luisa Rendón, para los amigos Malú. Bueno, muchas gracias, Traude. Y saludo también a los radioyentes de la UNED. Les agradezco mucho por su interés en este tema y bueno, muchas gracias a ustedes también por la invitación que me han realizado en esta oportunidad. Yo soy de Perú y justamente estoy aquí en el marco de una serie de participaciones en un congreso y justamente me interesaría mucho compartir el tema de mi tesis que tiene que ver con la patrimonialización, es decir, la nominación como patrimonio mundial de este sistema vial andino, que en quechua alude a 2 vocablos, Capac Ñan, que provienen del quechua, y que ha sido objeto de una reconstrucción a nivel institucional de un proyecto que ha conjugado temas que tienen que ver con políticas para el desarrollo, políticas culturales y también una serie de apertura de espacios para el turismo. Yo te quería preguntar una cosa que es un tema muy ambicioso, ¿no? Que este es un sistema vial que traspasa ¿cuántos países? Bueno, territorialmente es bastante amplio, abarca 6 países situados en América del Sur y alude a un proyecto político territorial que evoca el Imperio Inca, el del Tahuantinsuyo, que en el siglo XV unificó los actuales territorios que van desde el sur de Colombia, pasando por Ecuador, Perú, Bolivia y el norte de Chile y Argentina, es decir, estos 6 países que comprenden territorios andinos y pues el sistema vial ha conjugado caminos, pero también se conecta con zonas paisajísticas, ecoproductivas, de agricultura, de producción pecuaria, de poblaciones que tienen un desarrollo textilero y también conecta con caminos transversales y una serie de rutas secundarias que llegan conectan y llegan hacia la costa y hacia la Amazonía, no solamente pasa por la montaña o la sierra, ¿no? Como se le denomina en la zona andina. Y estos caminos en la actualidad están íntimamente conectados también con sitios arqueológicos y con prácticas y manifestaciones de cultura viva de las poblaciones asentadas a lo largo del camino. Entonces, justamente por eso ha sido muy complejo abordarlo y poderlo investigar en esta tesis, ¿no? Bueno, aquí creo que hay algunas preguntitas para que se aclaren nuestros oyentes de la capacidad que tiene que tener una persona de enfocar ese tema. Entonces, yo te preguntaría, por un lado, ¿qué formación has tenido antes para elegir ese tema y de qué tiempo estás observando el tema y cuánto tiempo trabajas realmente en forma de tesis sobre este sistema vial? Porque yo creo que es un tema enorme que implica
tantos terrenos que no, bueno, y lo más importante en ese caso es la visión social, socioeconómica, para decirlo así, ¿no? Pero yo creo que uno tiene que tener otros conocimientos previos para poder aparcar este tema, ¿no? Sí, bueno, justamente esta complejidad es lo que me ha motivado tanto a investigar este caso, este proyecto. Y bueno, un poco para ubicar a las personas que nos están escuchando, yo vengo del mundo del turismo. Justamente estudié Administración en Turismo en Perú y luego hice una maestría con doble titulación en Barcelona, que tiene que ver con gestión del ocio, turismo, tiempo libre, pero también un MBA, es decir, tengo una formación académica inicial administrativa y desde las ciencias económicas que tienen relación con el turismo. Pero luego, conforme me fui desempeñando profesionalmente en una serie de proyectos de cooperación y también en acciones de capacitación, comencé a encontrar muchos vacíos que no se explicaban desde la mirada económica, de gestión o de operación turística o de políticas públicas en turismo. Y comencé a realizar una serie de cursos que tenían que ver, por un lado, con la cooperación, pero por otro lado me comencé a acercar mucho más a la antropología. Y luego de más de 10 años de trayectoria profesional, decidí hacer un doctorado. Y el doctorado no lo hice en turismo, sino más bien en ciencias sociales y con una especialización en estudios andinos, es decir, enfocándome en la problemática, la realidad histórica y una serie de dinámicas que se dan en los Andes en proyección con el mundo y en conexión con procesos globales. Y allí es como llego al Capacñán, a este gran proyecto que tiene que ver con una serie de debates en torno a desarrollo, patrimonio y turismo. Y bueno, pues lo que me ha motivado tanto de este proyecto es que justamente abarca un nivel transnacional, donde existen organismos de cooperación, pero también organismos que convocan y conjugan voluntades de los estados, como es la UNESCO, que es un organismo que regula transnacionalmente una serie de temas para la educación, la cultura y las ciencias sociales también. Y este proyecto pasa también por el nivel nacional, se ancla en el Estado porque se ha instalado en el aparato de políticas culturales de estos 6 estados. En particular en mi tesis analizo solo 2. Eso te quería preguntar ahora, sí, para mostrar que también tenga un poco de conocimiento sobre qué estás haciendo. Para una magnitud tan amplia, pues te tenías que decidir dónde está el punto final de una investigación, ¿no? Sí, sí. Y supongo que el todo, los 6 países, o digamos que las decisiones de los 6 países serán el contexto, pero te has centrado en profundidad, digamos, en la situación de 2, ¿no? Sí, exactamente. Para relacionar un poco tu pregunta anterior y esta precisión que me invitas a hacer, sí, efectivamente, analicé contextualizando el proceso de patrimonialización, es decir, el camino seguido para alcanzar la etiqueta de patrimonio mundial por los 6 países y por los aparatos diplomáticos y de cooperación involucrados a nivel transnacional, pero a nivel nacional, dada la complejidad y la extensión del camino y del proyecto, solamente abarqué 2 estados, Perú y Ecuador, que son en realidad históricamente también los 2 puntos que conectaba principalmente el Capacñán, de Cusco a Quito, o mejor dicho, al sur de Ecuador, el Tomebamba Imperial, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues tomo esos 2 países como centro de análisis comparativo y luego el proyecto también aterriza en lo local. Analizo 2 tramos de camino para recoger las voces de los pobladores locales en Ecuador del tramo Achupaya-Singapirca, que es un tramo nominable y que ha sido inserto dentro del expediente de nominación, y en Perú el Ollantaytambo-Lares, que está vinculado a la zona de Cusco y Machu Picchu. Me preguntaste también sobre el tiempo, ¿no? En una investigación hay muchas limitantes, selecciones teórico-metodológicas, del espectro territorial, espacial y de actores a involucrar, y en este caso el espacio temporal a abarcar. Exacto.
Básicamente me centré desde la creación del proyecto en el 2001, con sus antecedentes y las iniciativas desde el gobierno peruano para formarlo como proyecto, y luego su trayectoria transnacional a partir del 2002 hasta el 2014, que es el año en el cual se alcanza la nominación como tal, como Patrimonio Mundial, en el marco de la sesión número 38 del Comité de Patrimonio Mundial realizado en Dakar. Una pregunta Sí. a esto. Si dices que empiezas a recopilar material desde el 2001 hasta el 14. Sí. Pero eso no significa que tú empiezas a interesarte al tema en ese, porque esa fecha sería un largo camino de tu tesis, ¿no? Sí, no, el periodo de análisis del proyecto es eso. Que son dos cosas, exactamente, ¿no? Es del 2001 al 2014, pero la realización de mi trabajo de tesis viene desde una fase exploratoria y de formular el plan de tesis, etcétera, etcétera, que va desde el 2012. Y comienzo a realizar las primeras entrevistas exploratorias y empaparme un poco del tema de este proyecto, y termina a fines del año 2014, que es cuando cierro mi trabajo de campo y comienzo a procesar los datos y a redactar la tesis hasta el 2016, justamente hasta este año, ¿no? Así que bueno, sí, el proceso de investigación como ejercicio del doctorado, pues también abarca un periodo importante de años, pero obviamente la trayectoria del proyecto es un poco más larga, ¿no? Y es lo que he intentado reconstruir a través de entrevistas, consulta de fuentes secundarias, informes institucionales, actividades de observación participante, notas de prensa, en fin. Las técnicas propias de la disciplina de las ciencias sociales, ¿no? Sí. Y a ver, ¿quiénes son tus actores? Bueno, son actores ubicados en espacios muy diversos y conectados entre sí, ¿no? Por eso mismo uso la noción de red en torno al análisis, y van, como había mencionado, desde lo transnacional, pasando por lo nacional hasta lo local. Encontramos altas autoridades, expertos y diplomáticos que están muy vinculados al Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, a las representaciones de Cancillería de los 6 países y en particular de Perú y Ecuador en París ante la UNESCO, que han negociado todo el proceso y coordinado el proceso de nominación patrimonial. Encontramos también a otras autoridades de las políticas culturales en ambos países, a los funcionarios públicos que han implementado y ejecutado las acciones del proyecto para registro, inventario y recorrido de los caminos y selección de qué es y qué no es patrimonio, y ahí está la construcción de saber experto. Y luego nos encontramos con actores locales que no son homogéneos, son los habitantes que están en torno al camino, autoridades públicas, hay empresarios o emprendedores locales e incluso a veces turistas que transitaban por los caminos, ¿no? Pero básicamente cuando hablamos de actores locales nos encontramos que hay un actor que resalta, que es el habitante de los Andes, el supuesto heredero o protagonista del Capacñán, ¿no? ¿Y ese protagonista qué idioma habla? Bueno, es un protagonista sumamente rural, ¿no? Que habla quechua, es quechua hablante, tanto en el caso de Ecuador como en el caso de Perú. Y en Ecuador se le denomina quichua, en Perú es quechua, y allí también en la entrada de campo pues hay un gran reto, porque era no solamente abordar el campo institucional, occidentalizado, sino también bajar al ámbito rural, caminar el camino, recorrerlo, tocar las manos de los pobladores locales, ver cómo realizan sus actividades e intentar superar las barreras de género por un lado y por otro lado también idiomáticas, valiéndome de algunos traductores o de pobladores locales que se ofrecían para ejercer de intérpretes, y bueno, pues allí también hay ciertos cuidados de investigación que hay que tomar en cuenta, ¿no? Yo tengo una pregunta que no sé si es muy inteligente o solamente es inquietud mía, pero ¿qué fortuna tiene un proyecto nuevo como es esa vía, ese Capacñán, al lado de un monstruo
que es Machu Picchu en ese sentido. Es que como también es un proyecto, una marca, ¿no? de Perú, en el fondo, es que ¿cómo se lleva esto en competencia o no sé? Bueno, ahí hay una ida y vuelta, ¿no? A nivel de las patrimonializaciones, es decir, el interés por alcanzar un sello de patrimonio mundial ya es en sí, en cierta forma, acceder a una marca reconocida mundialmente, avalada por los estados y por el aparato de las políticas culturales, por estos think tanks que son tan potentes. Y pues allí entrar también a abrir espacios para el mercado. Ahí es donde entra el tema del turismo. El turismo concebido como de una forma, una manera de abrir espacios que revaloran y recrean ciertas identidades o recuperan ciertas prácticas para performarlas y presentarlas al turista, al mercado. Y por otro lado también un tema de generar cierto tipo de representación política, recursos que van a contribuir en la conservación, que de un lado son criticados y de otro lado son acogidos e inmersos en políticas públicas y en medidas de proyectos que intentan conjugar propuestas de uso turístico del patrimonio para garantizar el autosostenimiento del propio recurso en sí, del bien que se usa, del bien que se presiona para ofrecerlo al turista, ¿no? Entonces ahí hay un tema que está en constante debate, incluso entre las personas que están dentro del mismo proyecto, ¿no? Hay posiciones divergentes entre arqueólogos, antropólogos, historiadores, practitioners del desarrollo, es decir, los que implementan esto, y los especialistas propiamente en temas de patrimonio cultural. Y otros más, y por supuesto entre las propias agendas de los pobladores locales. Y aterrizando un poquito a tu pregunta con lo de Machu Picchu, cuando uno entrevista a los pobladores locales, en el caso de Perú, de este tramo Ollantaytambo-Lares, se encuentra con que muchos de ellos, de las comunidades de Patacancha, Huillo, Huacahuasi, toda la cuenca del Urubamba y del Patacancha, del Valle Sagrado, todas estas rutas, son rutas alternas que en muchos casos diversifican sus ingresos no solamente en torno a la venta de artesanías o a la agroproducción, sino principalmente en torno al turismo. Entonces, son pobladores que no debemos asumir como homogéneos. Dentro de ellos hay muchas diferencias y muchos de ellos ya están familiarizados con la actividad turística y con la oferta de actividades que tienen que ver con ser, por ejemplo, porteadores de las mochilas o de las cargas de carpas del Camino Inca, guías locales, ¿no? Que a veces se les llama guías nativos o guías comunitarios o anfitriones de turismo rural comunitario, como a veces se les llama en Perú. Son microemprendedores, algunos de ellos tienen casas de alojamiento, otros ofrecen alimentos, etcétera. Entonces, estos pobladores en torno al turismo ya tienen expectativas. Algunos de ellos han hecho incluso labores vinculadas al Camino Inca que está comercializado a través de Machu Picchu. Entonces, lo que hay más bien en torno al Capacñán es que se vislumbra un escenario en el que va a haber muchas disputas, muchas expectativas e intereses en juego y, pues sí, una creciente tendencia a conjugar el asocio del turismo como vía para el desarrollo, ¿no? Sí, te pregunto esto todo porque hace un año más o menos tuvimos en tu lugar a Gisela Canepaco, que es antropóloga también de la Católica en Lima, y ella trabajó intensamente el tema de la marca Perú. Uh-huh. Entonces, bueno, yo te pregunto porque yo supongo que cada uno de esos países que están implicados tendrá su marca, ¿no? Entonces, ¿cómo se casa eso? ¿Cómo se consensúa esto? Bueno, para terminar la conversación, que vamos a tener muy poquito tiempo. Lo trato de condensar brevemente. Bueno, Capacñán se ha convertido también en una marca y eso lo expongo en uno de los capítulos de mi tesis, ya que es un nombre paraguas, un nombre construido por el saber experto. Cuando uno aterriza y conversa con los pobladores de Achupallas, mestizos o indígenas, o con los de Ingapirca, que se identifican mucho más que con los incas, con la cultura cañari, ¿no? O los puruguaes que están en el medio del camino, o en Cusco, cuando uno conversa con los pobladores encuentra que el nombre Capacñán es un nombre asignado institucionalmente. Los pobladores del camino no le llaman así, le llaman Runañán, el camino de los abuelos,
en fin, el Camino de los Antiguos, que tiene mucha alusión a las vías coloniales, etcétera, etcétera, o el Camino Real. Entonces, allí encontramos que hay una construcción de marca a nivel institucional también, y al asociarla al sello de la UNESCO de Patrimonio Mundial, pues se abre todo un debate muy, muy amplio que creo que sería interesante tal vez profundizarlo en otro futuro, programa que sea. Que tiene que ver justamente con cómo el label que se dice en francés, la labelización que se alcanza con la patrimonialización, justamente apunta también a un sello de marca importante, ¿no? Bueno, te quiero agradecer mucho que has venido, que nos has dado un poco una parte de tu tesis recién entregada, para decirlo así. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto. Gracias a la investigadora María Luisa Rendón y a la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Mulauer-Seiter, hemos conocido cómo el sistema vial andino fue declarado por la UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad por ser un gran espacio de integración de los pueblos y de intercambio de valores culturales. Muchas gracias a las dos y esperamos volver a verlas pronto para seguir hablando de antropología y América Latina.